entonces vamos a empezar. Bueno, esta es la entrevista con doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. El tema es los retos que tiene el presidente Noboa en su nuevo periodo de gobierno. Y pues bueno, vamos a empezar primero con el bloque número 1, que es el contexto político y el estilo de Noboa. Pues bueno, doctor Montaño, en su artículo publicado en El Telégrafo, usted menciona que el presidente Noboa ofreció resetear la política, es ser indescifrable para la vieja política. Desde su perspectiva, ¿cómo se traduce esta propuesta en términos reales? ¿Es viable un reinicio de la política en las condiciones actuales del país? Gracias por la entrevista. En primer lugar, un saludo a Dialoguemos y a todos sus seguidores. Me parece que el nuevo gobierno inicia ya con algunos elementos que nos permiten identificar más o menos por dónde van las cosas. Me refiero a que se trata de un gobierno que recibe nuevamente el apoyo popular, ya tiene un camino recorrido de 18 meses y sabemos definitivamente que ya, digamos, el presidente ha dejado ver varias aristas de su personalidad y varias aristas respecto a cómo es su actuar político. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de resetear la política, estamos hablando de alguna manera, por ejemplo, en el estilo que él utiliza para comunicar. Podría ser este un ejemplo. Sabemos que se trata de una persona de pocos mensajes, de pocas palabras, pero que ha venido demostrando que toma decisiones. Yo creo que esto ha llamado la atención a la gente en general. Yo he conversado con personas a lo largo y ancho del país y se evidencia aquello. Dicen, sí, ya no tenemos aquellas sabatinas o esas larguísimas peroratas políticas de hace unos pocos años, pero ahora tenemos mensajes concisos, espaciados en el tiempo, que muchas veces pueden lograr claridad en la mente de los ciudadanos, y vemos también que hay un accionar político que tiene que ver con tomar decisiones. Y en ese mismo sentido de resetear la política, yo creo que ahora tiene la gran oportunidad el gobierno de demostrar que no va a acudir a las tradicionales viejas prácticas políticas que sobre todo suelen tener que ver con, si se quiere, con la venganza en la política, con la persecución en el ámbito político, sino que tenga que ver sobre todo con poner los grandes intereses nacionales por sobre intereses de partido, de movimientos u otro tipo de intereses, poner en primer lugar para atender a las grandes urgencias de nuestro país. Pues perfecto. Pues continuamos con la segunda pregunta. Usted, doctor, plantea que este discurso representa un intento de ruptura en la política tradicional. ¿Cree que estamos realmente ante un nuevo modelo político o solo frente a una narrativa renovada que reproduce lógicas del pasado con un lenguaje distinto? Yo creo que la aspiración de los ecuatorianos es verdaderamente estrenar un nuevo modelo político, pero para ello me parece que hay que revisar temas fundamentales como, por ejemplo, la legislación, que es la que marca la cancha o define el terreno en el cual los actores políticos van a desenvolverse. Entonces, yo creo que hay más cabida ahora para ejercer una política diferente en términos de mensajes, en términos de decisiones, pero para hablar de un nuevo modelo político se necesita, como digo, cambiar la legislación, sobre todo la legislación de partidos, la que tiene que ver con la participación democrática, con el campo electoral. Solamente con esos ajustes podríamos hablar que se está cambiando el modelo político en nuestro país. En su texto usted señala que este gobierno tiene una ventaja, los 18 meses de experiencia previa. ¿Considera que esta experiencia se reflejó en el discurso de posesión o por el contrario, hubo misiones claves que podrían poner en duda su capacidad para capacitar lo aprendido? Creo que sí, se evidenció en el mensaje cuando el presidente asume el poder nuevamente en la Asamblea Nacional. Es evidente que la experiencia previa de un año y medio en el ejercicio del poder deja muchas lecciones, deja muchos aprendizajes que el presidente no necesariamente los tenía antes de asumir el poder en la primera ocasión. Esto queda claro porque el mensaje que comparte el presidente es mucho más estructurado, toca muchos más temas que tienen que ver con las urgencias que preocupan al país, si bien se notaron una que otra ausencia, pero tampoco se puede pretender
que en un discurso de este tipo se tope absolutamente todos los temas que atañen al país. Yo creo que hay políticas públicas que ya están encaminadas, por ejemplo, en el campo de la política exterior. Seguirá, supongo, ese mismo camino, a lo mejor con uno que otro ajuste, pero tampoco era necesario, tal vez, definirlo e irlo detallando a fondo en ese mensaje a la nación. Creo que se enfocó en los temas que llegan más a la gente, en los más urgentes y en los que los que generan más preocupación en la ciudadanía. Pues bueno, vamos a proseguir al bloque 2, 6 ejes de gestión y omisiones del discurso. En su análisis, doctor, usted identifica 6 ejes claves: economía, empleo, gasto público, energía, hidrocarburos y comercio. ¿Cuál de estos cree que será el más difícil de ejecutar con resultados visibles en el corto plazo y por qué? A mí me parece que hay un eje que es como el trasfondo para que todos los demás puedan decantarse y puedan cambiar, y es el que tiene que ver con la seguridad. Si no tenemos seguridad en nuestro país, no hay las condiciones mínimas de paz para que se pueda desarrollar, por ejemplo, un emprendimiento productivo, para que florezcan las empresas, para que se genere puestos de trabajo y en general para que la economía funcione como debería funcionar en nuestro país, de una manera que ahora estamos necesitando con urgencia. Esto tiene que ver con lograr, digamos, un aparato productivo muy importante que nos permita ser un contrapeso en negociaciones comerciales internacionales, que nos permita generar mucha exportación y obviamente crear muchos puestos de trabajo, que se pueda además absorber esa materia gris que tenemos en nuestro país con gente, con jóvenes, con profesionales muy valiosos que pueden aportar para ello. Entonces me parece a mí que seguridad y el área económica son realmente fundamentales en el Ecuador. Pues claro, ¿cómo evalúa el hecho de que Noboa no haya hecho mayor énfasis en los temas institucionales, especialmente en el manejo de la justicia y el papel de Ana Salazar? ¿Se trata de una misión estratégica o de un vacío preocupante? A mí me parece que en estos temas en los cuales se pudo haber extrañado que el presidente no se enfocó, como decíamos, manejo de la justicia, temas institucionales, las relaciones entre poderes, el caso de la Fiscalía General, no los abordó porque ya hay un caminar del gobierno antes de la posesión del presidente Noboa, y ya se conoce, podríamos decir, en el país por dónde va el direccionamiento político de su gobierno en esos temas. Y como decíamos antes, me parece que más bien se enfocó en los temas respecto a los cuales el país quería escuchar alguna posición. Y claro que lo hizo. Entonces me parece a mí que fue, no sé si llamarle una omisión buscada o estratégica, simplemente creo que priorizó los temas que quería comunicar. Doctor, ¿usted cree que el nuevo gobierno tiene una estrategia clara en política exterior, especialmente en lo que respecta a la integración andina y regional? A mí me parece que la política exterior de este gobierno no hay que mirarla desde el día en que asume el mando, hace pocas semanas el presidente Noboa, sino que hay que evaluarla y mirarla y tomarla en cuenta respecto a cómo ha venido dándose en los últimos 18, 19 meses ya. Esto está claramente direccionado a lograr acuerdos comerciales internacionales, a fortalecer esa vía que le permite al sistema productivo posicionarse, generar divisas exportando. Me parece a mí que también hay una línea de acción importante respecto a procesos de integración y en particular la comunidad andina. Recordemos que en su momento el Ecuador, o a instancia del Ecuador, a nivel andino se instauró todo un trabajo interesante con regulación, con política comunitaria respecto al tema de seguridad. Entonces está también, digamos, en el mapa de acción de la política exterior ecuatoriana el tema de integración andina. Yo creo que ahora con la experiencia que se ha generado y que se ha podido, digamos, palpar en el gobierno en los 18 primeros meses, seguramente también van a aplicar un criterio de priorización para ver cuáles van a ser los principales objetivos de la política exterior. Creo que en ese punto un gran capítulo en el que hay que enfocarse es el que tiene que ver con generar las mejores condiciones, a lo mejor trabajar una plataforma de atracción de inversiones para el Ecuador, que buena falta nos hace porque los números en inversión extranjera en nuestro país realmente podrían mejorar.
Pues bueno, proseguimos al bloque 3, reforma del Estado y legalidad. Doctor, usted subraya la necesidad de reformas constitucionales y legales adaptadas a la pospandemia y la revolución tecnológica. ¿Cuáles son las leyes más urgentes a reformar y por qué? Evidentemente, yo creo que el Ecuador está todavía atado a lo que yo le suelo llamar una especie de maraña legislativa, comprendida en cerca de 300 leyes que se aprobaron en los años anteriores, desde el gobierno de Correa en adelante, sobre todo en esa época, cuando se hablaba pues de la Asamblea y de los políticos alzamanos en la Asamblea Nacional, sin mayor criterio, sin mayor profundización y sin poner en todos los casos los intereses del Ecuador primero, se aprobaron a diestra y siniestra decenas de leyes. Y esas leyes todavía están vigentes, las leyes estas que obedecieron a la visión de un gobierno en particular y que se adoptaron antes de la pandemia y antes de la última revolución tecnológica que estamos viviendo, creo yo que ya no responden a la realidad, porque se han decantado luego dos gobiernos más. Ahora estamos con el gobierno de Daniel Noboa, yo creo que tiene una visión diferente de muchas cosas, y adicionalmente todo ha cambiado en el mundo, no se diga en la región y en el país. Por esto que decía, después de la pandemia han cambiado muchas cosas en muchos frentes, y asimismo está pasando con la última revolución tecnológica. Entonces ese marco jurídico hay que ajustarlo. Y yo creo que hay que apuntar esos proyectos de reforma y de ajuste al ámbito político, al ámbito democrático, a las condiciones para el desarrollo y consolidación del sistema económico, para atracción de inversiones también que estábamos hablando, y otros frentes que me parece que son fundamentales para el Ecuador. Es obvio que aquí también entra todo lo que comprende el tema de seguridad. Ahora mismo estamos viendo una ley que acaba de ser aprobada en la Asamblea y que entró por el mecanismo de ley de urgencia económica. Tiene que ahora ser considerada por el presidente para la decisión que tome dentro de ese proceso de urgencia económica, y que tiene que ver con varios campos. Ojalá sea una normativa que realmente al Ecuador le ayude a salir de esta problemática de la inseguridad, siempre en el marco de la Constitución, de las instituciones democráticas y en el respeto a los derechos de las personas. Pues bueno, en materia de educación superior, ¿qué cambios considera indispensables en la actual ley y cómo se debería abordar esta reforma para que no se convierta en una disputa ideológica? Bueno, yo creo que buena parte de las justificaciones para pensar en la necesidad de ajustar o de cambiar la Ley Orgánica de Educación Superior tiene que ver con lo que decía antes. Todo ha cambiado en el mundo, en la región y en el país, a raíz sobre todo de la pandemia, a raíz también de los grandes y vertiginosos cambios en las tecnologías que se vive en la actualidad, y adicionalmente porque nuestro país digamos, no está viviendo una bonanza económica necesariamente, aquella bonanza económica que se vivió hace algunos años atrás, no se repetirá en la historia nacional. Esto vino aparejado a precios muy importantes, por ejemplo, en la venta de petróleo. Aquello, creo yo, salvo que pase algo realmente inusitado a nivel mundial, no se va a repetir. Entonces Ecuador tiene que replantearse las cosas, y claro, para ello es necesario contar con el capital humano, con las personas que deben tener altísimo nivel de formación profesional y también en los otros niveles de educación. Por esto me parece a mí que ese solo concepto amplio ya justifica repensar el marco jurídico de la educación superior. Y luego, pues, en esas reformas, que deberían ser con mucha participación de los universitarios, de actores del sistema universitario, se debe plantear también algunos cambios que tienen que ver con el apoyo económico que tiene que dar el Estado, esto aquí y en cualquier otro país del mundo, el Estado a la educación pública, asignando recursos, porque es el Estado el que además necesita contar con, digamos, con profesionales de primer nivel para impulsar las políticas que van a transformar la realidad del país. Ese solo hecho también debería impulsar que los gobiernos pues no duden cuando se trata de favorecer con recursos públicos para mejorar la educación superior. Y luego, obviamente, también sería bueno, luego de una pandemia, como decíamos, y en plena revolución tecnológica nueva, sería bueno también revisar las competencias de los organismos estatales de la educación superior para que su trabajo sea mucho más, podríamos decir, cercano, y de acompañamiento y de fortalecimiento a las instituciones del sistema.
Pues claro, y bueno, en base de lo que nos comenta, ¿qué tan preparado cree usted, doctor, que esté el actual gobierno en su visión para lograr consensos con la Asamblea Nacional en estos temas estructurales? Bueno, yo creo que en ese contexto pesa mucho también la experiencia, de nuevo, de 18 meses de gobierno. Yo creo que aquello es fundamental para entender la lógica política al más alto nivel y la manera como se dan esas dinámicas de acuerdos y también de desencuentros y desacuerdos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En este país se debe entender que los poderes públicos no tienen que funcionar de manera separada, sino de manera coordinada. Todo este concepto de la división de poderes o separación de poderes tiene que ver no con plantear una línea tajante de división en el accionar de estos poderes públicos, sino de cooperación y de trabajo coordinado. Y creo que el número de asambleístas que tiene ADN actualmente en la Asamblea Nacional le favorece para impulsar una serie de cambios, siempre priorizando, como decíamos, los temas urgentes para el país. Y en ese contexto, cuando se requiera ampliar la representación para tener más votos o el apoyo para tener más votos en la Asamblea, es evidente que hay que afinar todos los criterios y mecanismos de diálogo con otras fuerzas políticas, de nuevo poniendo en claro o en primer lugar los intereses del país y dejando de lado los que tienen que ver con intereses segmentados, particulares de las tiendas políticas o por intereses circunstanciales de actores de la política nacional. Yo creo que en eso el presidente tiene un know-how importante porque también fue asambleísta y está acompañado de gente que ya tiene experiencia en el manejo político y en esto que tiene que ver con acuerdos ejecutivo-legislativo que son vitales para nuestro país. Pues bueno, continuamos con el bloque 4, democracia, justicia y sociedad civil. ¿Cómo debería abordar Noboa el fortalecimiento de la justicia, especialmente en un contexto de alta desconfianza ciudadana y casos de corrupción impunes? Me parece que el poder ejecutivo en general en cualquier país democrático tiene que en primer lugar mostrar absoluto respeto a las demás funciones del Estado. Y en este sentido, la justicia ciertamente tiene que manejarse de manera independiente. De manera independiente, no bajo amenazas, no bajo intereses específicos, políticos, económicos u otros. Y en ese sentido, me parece a mí que el gobierno tiene que mantener ese respeto irrestricto al resto de poderes públicos, a la función judicial obviamente, y además creo que debe tener absoluta apertura para acompañar y si fuese el caso, apoyar todo intento de mejora en el sistema de justicia a través de reformas, a través de un replanteamiento de las bases o cambios en la institucionalidad de la justicia y adicionalmente garantizándole los recursos que necesita de tal manera que ese sistema de justicia en todos los niveles responda a la realidad del Ecuador y a lo que necesita nuestro país. Me parece a mí que esa debería ser la posición de un gobierno democrático. Respetar esas líneas rojas de la justicia, respetar esa independencia del aparato judicial y segundo, como digo, apoyar cualquier mejora o fortalecimiento que se intente en ese campo. Pues claro, y bueno, se habló de dignidad humana y de atención a grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, migrantes. ¿Qué mecanismos debería traducir esta promesa en políticas públicas sostenibles? Claro, esto implica reforzamiento en la política social, pero como suelo decir incluso en mis clases, uno puede afinar una política para llevarla a la práctica, pero si esa política no aterriza, como suelo decir, en el papel, es decir, en un marco jurídico, si no se traduce en una legislación específica, esa política no va a llegar al terreno, no va a desarrollarse. La política pública, una vez regulada, puede echarse a andar. Se sitúan recursos, se definen responsables, se puede lograr el impulso de esa política en la práctica, en el territorio, se le puede hacer seguimiento, evaluación, etcétera, de manera que pueda a la final transformar la realidad. Las políticas públicas, sobre todo en el área social, que es lo que más necesita el país para lograr eso que reiteraba el presidente en su discurso, lograr el respeto y la materialización de la dignidad de las personas, la dignidad humana, de las mujeres, de todos los actores de la sociedad,
necesita aquello, una política pública que esté regulada, que tenga controles y que permita hacer seguimiento para su ajuste y mejora, para que sean eficaces. Claro, y usted, doctor, ¿piensa que el país está preparado institucionalmente para recibir el cambio que propone Noboa o seguimos arrastrando estructuras que podrían frenar este proceso? Me parece que nunca la institucionalidad vigente va a estar preparada para asumir el cambio que un nuevo gobernante quiera impulsar, porque precisamente se trata de replantear las cosas o de cambiar a veces en un grado alto, en un grado intermedio podríamos decir, o con una incidencia baja. Nunca la institucionalidad va a estar preparada, precisamente porque se van a impulsar cambios. Yo creo que los cambios siempre son bienvenidos si es que van a servir para optimizar el trabajo de esas instituciones. Si vamos a profundizar la democracia, si vamos a mejorar el manejo de la justicia, si se va a terminar la impunidad, si se va a trabajar mucho más contra la corrupción y se va a lograr mucho más equidad y dignidad humana en nuestro país, yo creo que los cambios tienen que ser evaluados como bienvenidos en cualquier institución pública y para ello pues hay que apelar a la voluntad de los funcionarios públicos en primer lugar, hay que apelar a la necesidad de contar con los recursos necesarios para esos cambios y además se va a demandar siempre una decisión política firme y sostenida para llevarlos a la práctica. Pues claro, bueno, proseguimos al cierre reflexivo, a la última parte de esta entrevista. Y pues, doctor, usted menciona que Ecuador vive con esperanza un nuevo momento político. ¿Qué señales deberá dar el presidente en sus primeros 100 días para no defraudar esa expectativa ciudadana? Bueno, algunos entendidos en análisis político han dicho que ya no corren en esta ocasión los 100 primeros días, porque ya viene actuando como año y medio previamente el gobierno y el presidente. Pero yo creo que siempre es buen momento y sobre todo al iniciar un periodo nuevo como ahora, siempre es bueno que el presidente envíe señales claras sobre los caminos que recorrerá su política. Yo creo que ya hemos oído algunas cuestiones que tienen que ver con mantener la lucha contra la inseguridad. Me parece que hay algunos mensajes también para los agentes de la economía, para la empresa privada, sobre todo. Creo que hay mensajes claros que tienen que ver también con nuestra posición frente a actores internacionales, a otros países. Esto también me parece muy importante. Y también creo que hay uno que otro mensaje que tiene que ver con el campo educativo, con el campo de la empresa. Eso también es importante. Todos los momentos son idóneos para enviar mensajes a la sociedad. Y respecto a la justicia, ciertamente es muy necesario que el gobierno envíe señales claras de respeto a la institucionalidad de la justicia. El Ecuador se está preparando ya para la designación a través de un concurso de un nuevo fiscal o de una nueva fiscal general del Estado. Entonces yo creo que el Ejecutivo tiene el deber pues de respetar mucho ese proceso, de apoyarlo y luego pues de trabajar coordinadamente para fortalecer ese frente que tiene como cometido fundamental luchar contra el delito, contra la corrupción, que buena falta hace pues en nuestro país que se enfrente, que se erradique urgentemente. ¿Qué consejo daría usted, doctor, como académico y jurista, al gobierno de Daniel Noboa para que su promesa de resetear la política no quede solo en una buena frase de campaña? Me parece que lo que hay que sugerirle al presidente es que trate de empaparse todos los días de la realidad nacional y que no caiga como pueden caer los gobernantes en círculos, encerrados en círculos de gente que habla con el presidente, que le aconseja, que le puede criticar, que le puede sugerir, sin escuchar más allá de ese círculo de gente que muchas veces tiende digamos, a no traspasarle, a no hacerle conocer la verdad de las cosas a la máxima autoridad. Yo creo que el presidente, por ejemplo, para la segunda vuelta tuvo una reacción muy importante que le llevó al territorio, a estar con la gente, a empaparse en los barrios, en las provincias, de la realidad nacional, mucho más de lo que él ya sabía. Y yo creo que aquello no tiene que dejar de hacer ya en el poder. El presidente tiene que tener cable a tierra y conexión permanente con los ciudadanos, con los diversos sectores de la sociedad, para no perderse en esos devaneos de la política o, como digo, a veces se cae en círculos
en los cuales pues solo le cuentan las cosas buenas o solo están para endiosar a las máximas autoridades, sin que ellas se enteren necesariamente de la realidad. Ese es el consejo que le podría dar. Yo creo que es un consejo que daría a cualquier persona que tiene altas responsabilidades. Nunca encerrarse, tener conexión con todos los actores sociales que tienen que, digamos, evaluar y que tienen que ser beneficiarios de sus políticas y de sus decisiones. Pues bueno, finalmente, doctor, en medio de un contexto de alta exigencia ciudadana, transformaciones institucionales y necesidad de políticas públicas sólidas, ¿cuál considera que es o debe ser el aporte de la Universidad Andina Simón Bolívar a la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país? ¿Cómo puede la academia contribuir a que Ecuador marche mejor? Nuestra universidad permanentemente pone en primera línea y en el tablero de discusión los grandes temas que interesan al país. Esto tiene que ver con justicia, con educación, con el manejo de la cosa pública, de la gestión administrativa, y con temas que tienen que ver también con la salud, con el ámbito comunicativo, con la política exterior y con otros ámbitos en donde incide la universidad, con propuesta académica que siempre tiene que estar al día, justamente para aportar formando con calidad y excelencia a profesionales que luego pueden accionar, sobre todo en el sector público y también en el sector privado, para favorecer a la sociedad. También esto acompañado con proyectos de investigación, que los enfocamos con los temas más nuevos y que demandan mucho más urgencia de intervención en nuestro país. Sabemos, seguridad, educación, política social, sistema económico, el área laboral, que son elementos clave, ¿no es cierto? Y adicionalmente también vamos reforzando nuestro trabajo con incidencia en la sociedad a través de muchos vínculos generados con acuerdos que nos vinculan precisamente con organizaciones sociales, movimientos, asociaciones del sector privado, con pueblos también y comunidades que tienen muchas necesidades. La universidad se hace eco y todo aquello lo evalúa para ir afinando su propuesta académica, su propuesta investigativa y las posibilidades que tenemos de generar espacios de debate y de discusión. Siempre tratando de aportar con elevado conocimiento, con un cariño enorme por nuestro país y nuestra región, tratando de aportar con elementos que sean viables, que obedezcan a la realidad, para alimentar políticas públicas que luego permitan el cambio en la sociedad. La universidad tiene una tarea permanente de transformación y lo hace a través de todos estos frentes en donde trabajamos todos los días. Y yo creo que no solo la Universidad Andina, todas las instituciones de educación superior deberían enfocarse en ese sentido. Pues bueno, muchas gracias, doctor Montaño Galarza, por esta entrevista y pues algo que desea agregar finalmente. Bueno, decirle al país en general y al gobierno de turno que existen muchas expectativas de parte de la sociedad sobre cómo se decante el ejercicio de la política en los próximos años y que el gobierno tiene que valorar que hoy tiene una oportunidad de oro para cambiar las cosas y no para permanecer impávidos, inmóviles ante lo que pasa en el Ecuador. Hay que cambiar las cosas y así se cambiará la historia. Y ese cambio tiene que definitivamente enrumbarnos con seguridad y con una perspectiva de largo plazo hacia el progreso de nuestro país, logrando mucha dignidad en todos los ciudadanos, que es algo que necesitamos todos. Necesitamos paz, confianza, certidumbre para que los jóvenes, por ejemplo, no quieran dejar el país. Los jóvenes no quieren quedarse, quieren terminar el colegio y volar, ir al exterior a veces apostando por sueños que no se cumplen. Hagamos lo mejor para que eso pare, para que la gente se quiera quedar a trabajar y a soñar en un país que sí le ofrece un futuro más o menos certero de progreso, como decíamos, y de prosperidad. Pues bueno, muchas gracias nuevamente.